Mi nombre es Hansel Samir Martínez Zavala y en este video les vengo a hablar sobre la Federación Centroamericana. ¿Qué era la Federación Centroamericana? Fue una federación que surgió de una asamblea constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica a través de la Constitución. ¿Por quiénes estaban formada la Federación Centroamericana? Estaba formada por 5 estados: Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. ¿Cuáles fueron los logros de la Federación Centroamericana? Se decretó la división de los poderes del Estado en ejecutivo y judicial en 1824 y se decretó el respeto a los derechos del ciudadano. ¿Qué ocurrió en 1823 con respecto a la Federación Centroamericana? En 1823, una vez fracasado el Imperio Mexicano, el Congreso, reunido en Guatemala, proclamó la independencia absoluta de Centroamérica. ¿Quién fue el primer presidente de Centroamérica? El primer presidente de Centroamérica fue el salvadoreño Manuel José Arce. ¿Qué ocurrió el 1 de julio de 1823? Se emitió el decreto de la independencia absoluta de las provincias del centro de América. ¿Cuál era el lema de las 5 provincias de Centroamérica? El lema era Dios, Unión y Libertad. ¿En qué se basaron los sentimientos localistas? No se basaban en una identificación del país, sino que consideraron básicamente en la necesidad de mermar el poder guatemalteco y potenciar el poder de los grupos más pequeños en las provincias centroamericanas. ¿Cuáles eran las raíces de los 2 poderes federales? La raíz de cada uno de los poderes federales debe buscarse entre los criollos españoles y a su vez en el fuero eclesiástico. ¿Quién eran los políticos literatos? Son personas que han leído lo último de la Ilustración y que teóricamente tienen ideas muy claras, pero que no han aplicado a la realidad centroamericana, conservando de esta manera una especie de utopía liberal. ¿Cómo fue la forma que se declaró la independencia del 15 de septiembre de 1821? Los grupos que ostentaban el poder continuaban ejerciéndolo de tal manera que mientras México claramente buscó formar una monarquía parlamentaria, el antiguo reino de Guatemala, en aras de disimular la continuidad del orden colonial en una nueva monarquía, decidió disfrazarla de República Federal, sin ningún basamiento jurídico, sino más bien en la necesidad de emular a otras naciones que se iniciaron correctamente su proceso de construcción de país, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Cuál fue la dificultad del nuevo país centroamericano? Fue hacer funcionar armónicamente un poder federal y 5 voluntades estatales. Como país centroamericano, ¿se copió del régimen federal? Se copió del régimen federal adecuándolo a las necesidades de las oligarquías locales del momento. Por esta razón, la primera constitución, más que estar plagada de contradicciones, nos ejemplifica claramente cómo los distintos grupos negociaron a través de ella los alcances y limitaciones que permitirán a todos ellos coexistir. En Honduras se siguen utilizando contradicciones. Es tan fuerte este sentimiento que aún en la Constitución de Honduras de 1982 se encuentra este tipo de contradicciones. Para eso, ver artículos 2 y 3 de la Constitución de Honduras de 1980. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución de Honduras? La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos y traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescindible y podrá ser deducida de oficio o petición de cualquier ciudadano. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución de Honduras? Dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes suman funciones o empleados públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que está constituido y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a insurrecciones en defensa del orden constitucional. ¿Por qué el federalismo era un lujo? Porque demandaban grandes cantidades de dinero para cubrir un presupuesto centroamericano, lo que obviamente hubiera mantenido unido a estos países, permitiéndoles un mejor desarrollo económico como regiones, representando la solución a largo plazo de la República. ¿Cuáles son las causas del fracaso de la Federación Centroamericana?
Uno de ellos era las guerras civiles, el aislamiento entre estados, la desarticulación regional, el enfrentamiento entre guatemaltecos y provincianos por resentimientos acumulados a través de décadas, la liberación de cultos, reducción de diezmos y aprobación del matrimonio civil. ¿Cuál fue el resultado del fracaso de la federación? Con el fracaso de la federación se abre el camino para que cada estado sea realmente una república independiente y para que lo que será una pauta futura del desarrollo político centroamericano. ¿Cuál fue la participación de José Francisco Morazán Quesada? Tuvo una destacada participación en este periodo. No intentó unir a una Centroamérica, como muchos afirman, debido a que ya estaba unida. En todo caso, intentó evitar que se desmembrara a consecuencia de los exagerados localismos y el hecho de que 300 años de colonizaje solo habían enseñado a las oligarquías locales a desconfiar unas de otras y en particular a ambiciar el poder que tenía Guatemala por encima de los demás estados. Y este ha sido todo el video. Gracias.